Muy buenos días a todas las personas que seguimos en este audiolibro. Vamos a continuar con Diálogos con Platón, capítulo número 4, Cármides o de la templanza. Sócrates, Crefón, Critias, Cármides. Y dice así. Sócrates. Habiendo llegado la tarde anterior de Potidea del ejército, tuve el singular placer, después de tan larga ausencia, en volver a buscar las conversaciones que frecuentaba. Entré en la palestra de Taureas, frente por frente del templo del Pórtico Real, y encontré allí una numerosa reunión compuesta de gente conocida y desconocida. Desde que me vieron, como no me esperaban, todos me saludaron de lejos. Pero Crefón, tan loco como siempre, se lanza en medio de sus amigos, corre hacia mí y tomándome por la mano. «Oh, Sócrates», dijo, «¿cómo has librado en la batalla?» Poco antes de mi partida del ejército había tenido lugar un combate bajo los muros de Potidea y acababan de tener la noticia. «¿Cómo ves?», le respondí. «Nos han contado», replicó, «que el combate había sido de los más empeñados y que había parecido en él muchos conocidos. Os han dicho la verdad. ¿Asististe a la acción?» «Allí estuve». «Ve a sentarte», dijo, «y haznos la historia de ella, porque ignoramos completamente los detalles». En el acto, llevándome consigo, me hizo sentar al lado de Critias, hijo de Callescruz. Me senté, saludé a Critias y a los demás, y procuré satisfacer su curiosidad sobre el ejército teniendo que responder a 1000 preguntas. Terminada esta conversación, les pregunté a mi vez qué era de la filosofía y si entre los jóvenes se habían distinguido algunos por su saber o su belleza, o por ambas cosas. Entonces Critias, dirigiendo sus miradas hacia la puerta y viendo entrar algunos jóvenes que discutían y detrás de un enjambre de ellos. «Respecto a la belleza», dijo, «vas a saber, Sócrates, en este mismo acto todo lo que hay. Esos que ves que acaban de entrar son los precursores y los amantes del qué. A lo menos por ahora. Pasa por el más hermoso, imagino, que no está lejos y no tardará en entrar. ¿Quién es? ¿Y de quién es ese hijo?» «Le conoces», dijo, pero no se le contaba aún entre los jóvenes que figuraban entre marcharse. «Es Cármides, hijo de mi tío Glaucón y primo mío». «Sí, por Zeus, le conozco. En aquel tiempo, aunque muy joven, no parecía mal. Hoy debe ser adulto y bien formado». «Ahora mismo», dijo, «vas a juzgar de su talle y disposición». Cuando pronunciaba estas palabras, Cármides entró. «No es a mí, querido amigo, a quien es preciso consultar en esta maestra, y si he de decir la verdad, soy la peor piedra de toque para decidir sobre la belleza de los jóvenes. En su edad no hay uno que no me parezca hermoso. Indudablemente me pareció admirable por sus proporciones y su figura, y advertí que todos los demás jóvenes estaban enamorados de él, como lo mostraba la turbación y emoción que noté en ellos cuando Cármides entró. Entre los que le seguían venían más de un amante. Que esto sucediera a hombres como nosotros. Nada tendría de particular, pero observé que entre los jóvenes no había uno que no tuviera fijos los ojos en él, no precisamente los más jóvenes, sino todos, y le contemplaban como un ídolo. Precisamente los más jóvenes, sino todos, como un ídolo. Entonces Crefón, interpelándome, dijo: «¿Qué te parece este joven, Sócrates? ¿No tiene hermosa fisonomía?» «Muy hermosa», respondí yo. «Sin embargo,
replicó él. Si se despojase de sus vestidos, no te fijarías en su fisonomía, tan bellas son en general las formas de su cuerpo. Todos repitieron las palabras de Querefón. Por Heracles, dije yo entonces, me habláis de un hombre irresistible. Sí, por cima de todo esto posee una cosa muy pequeña. ¿Cuál es? Dijo Critias. Que la naturaleza, repliqué yo, le haya tratado con la misma generosidad respecto del alma, y creo que así sucederá, puesto que este joven es de tu familia. Pues tiene un alma muy bella y muy buena, me respondió. ¿Y por qué? Repliqué yo. No pondremos primero en evidencia su alma y no la contemplamos antes que su cuerpo. En la edad en que se halla está en posición de sostener dignamente una conversación. Perfectamente, dijo Critias, porque ha nacido filósofo y si hemos de creer a él y a todos los demás, es también poeta. Talento que os es hereditario, mi querido Critias, y que lo debéis a vuestro parentesco con Solón. ¿Pero qué esperas para darme a conocer a este joven y llamarle aquí? Aun cuando fuese más joven, ningún inconveniente tendría en conversar con nosotros delante de ti, su primo y tutor. Lo que dices es muy justo, vamos a llamarle. Dirigiéndose al mismo tiempo hacia un sirviente, «Esclavo», dijo, «llama a Carmides y dile que quiero que consulte con un médico sobre la indisposición de que me habló estos días». Y dirigiéndose a mí, hace algún tiempo, dijo que tiene la cabeza pesada al levantarse de la cama. ¿Qué inconveniente hay en indicar que conoces un remedio a los males de cabeza? Ninguno, con tal que venga. Va a venir. Así sucedió. Carmides vino y dio ocasión a una escena divertida. Cada uno de nosotros que estábamos sentados empujó a su vecino, estrechando para hacer sitio y conseguir que Carmides se sentara a su lado, resultando de estos empujones individuales que los dos que estaban a los extremos del banco, el uno tuvo que levantarse y el otro cayó en tierra. Sin embargo, Carmides se adelantó y se sentó entre Critias y yo. Pero entonces, oh, amigo mío, me sentí todo turbado y perdí repentinamente aquella serenidad de antes, con la que contaba para conversar sin esfuerzo con él. Después Critias le dijo que era yo el que sabía un remedio. Él volvió hacia mis ojos como para interrogarme, echándome una mirada que no es posible describir, y todos cuantos estaban en la palestra se apuraron a colocarse en círculo alrededor de nosotros. En este momento, querido mío, mi mirada penetró por entre los pliegues de su túnica, se enardecieron mis sentidos y en mi transporte comprendí hasta qué punto Sidias es inteligente en amor, cuando, hablando de un pello joven y dirigiéndose a un tercero, le dice: «No vayas, inocente Gamo, a presentarte al león si no quieres que te despedace. En cuanto a mí, me ha creído cogido entre sus dientes. Sin embargo, como me preguntó si sabía un remedio para el alma de cabeza, le respondí no, sin dificultad, que sabía uno. «¿Qué remedio es?», me dijo. Le respondí que mi remedio consistía en cierta hierba, pero que era preciso añadir ciertas palabras mágicas, que pronunciando las palabras y tomando el remedio al mismo tiempo se recobraba eternamente la salud, pero que, por el contrario, las hierbas sin palabras no tenían ningún efecto. Pero él dijo: «Voy, pues, a escribir las palabras que tú vas a decirme. Las diré a petición tuya o sin ella». «A mi ruego, Sócrates», replicó riéndose. «Sea así, pero ¿sabes mi nombre?». «Sería una falta en mí ignorarlo», dijo. «En el círculo de jóvenes casi eres tú el principal objeto de nuestras conversaciones, y respecto a mismo, recuerdo bien haberte visto siendo niño muchas veces en compañía de mi querido Critias.
Perfectamente, repliqué yo. Seré más libre para explicar en qué consisten estas palabras mágicas, porque no sabía cómo hacerte comprender su virtud. Es tal su poder que no curan solo los males de cabeza. Quizás dicen que no pueden emprender solo la cura de ojos y que para curarlos tienen que extender su tratamiento a la cabeza entera. En igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola despreciando el resto del cuerpo es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y así como hablan y como pasan las cosas. Es verdad, respondió. ¿Y tú apruebas esta manera de hablar y razonar? No, puedo menos, dijo. Viendo a Carmies de acuerdo conmigo, más animado poco a poco, recobré mi serenidad y advertí que rehacía mis fuerzas. Entonces le dije, el mismo razonamiento puede hacerse en ocasión de nuestras palabras mágicas. Yo las aprendí allá en el ejército de uno de estos médicos tracios, discípulos de Samolsis, que pasan por tener el poder de hacer a los hombres inmortales. Este tracio declaraba que los médicos helenos tienen 100 veces razón para hablar como yo les hice hablar antes, pero añadía, Samolsi, nuestro rey, y por añadidura, un dios, pretende que si no debe emprender la cura de los ojos sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco debe tratarse el cuerpo sin el alma, y que si muchas enfermedades se resisten a los esfuerzos de los médicos helenos, procede que desconocen el todo, del que, por el contrario, debe tenerse el mayor cuidado, porque yendo mal el todo, es imposible que la parte vaya bien. Del alma, decía este médico, parte todos los males y todos los bienes, del cuerpo y del hombre en general, e influye sobre todos los demás como la cabeza sobre los ojos. El alma es la que debe ocupar nuestros primeros cuidados y los más asiduos. Así queremos que la cabeza y el cuerpo entero estén en buen estado. Querido mío, añadía, se trata al alma valiéndose de ciertas palabras mágicas. Estas palabras mágicas son los bellos discursos. Gracias a estos bellos discursos, la sabiduría toma raíz en las almas y, en vez arraigada y viva, nada más fácil que procurara la salud a la cabeza y a todo el cuerpo, enseñándome el remedio y las palabras. Acuérdate, me dijo, de no dejarte sorprender para no curar a nadie la cabeza con este remedio. Sí, desde luego, él no te ha entregado el alma para que la cures con estas palabras, porque hoy día, añadía, es un error de la mayor parte de los hombres, el creer que se puede ser médico de una parte sin serlo de otra. Me recomendó mucho que no se diera a las instancias de ningún hombre, por rico, por noble, por hermoso que fuese, y que no obrase jamás de otra manera. Yo lo he jurado. Estoy obligado a obedecer y obedeceré infaliblemente con respecto a ti, siguiendo las recomendaciones del extranjero. Si quieres entregarme, desde luego, el alma para que yo la hechice con las palabras mágicas del tracio, curaré tu cabeza con el remedio. Si no, yo no puedo hacer nada por ti, mi querido Carmies. Apenas Critias me oyó hablar de esta manera cuando exclamó, ¡qué fortuna es para este joven, Sócrates, tener el mal de cabeza, si al curarse ve la necesidad de perfeccionar igualmente su espíritu! Te diré, sin embargo, que Carmies me parece superior a los jóvenes de su edad, no solo por la belleza de las formas, sino también por esa cosa misma por la que tú has llegado a saber las palabras mágicas, porque tú quieres hablar de la sabiduría, ¿no es verdad? Precisamente. Has de saber, replicó, que a los ojos de todos los incontestablemente el más sabio entre sus compañeros y que en todo lo demás no es inferior a ninguno de la edad que él tiene. Ciertamente, dije, entonces, es justo, oh Carmies, que sobresalgas entre los demás por todas estas cualidades, porque no creo que ninguno de nosotros, remontando hasta nuestros abuelos, pueda presentar
con probabilidades 2 familias capaces de producir por su alianza un renuevo más precioso ni más noble que aquellas de las que tú desciendes, Anacreotón, Solón. Y los demás poetas han celebrado a Porfía, la familia de tu padre, que se liga a Critias, hijo de Drópigo, diciendo lo mucho que ha sobresalido por su belleza y su virtud, y por todas las demás ventajas que constituyen la felicidad. Por la de tu madre sucede lo mismo. Jamás se conoció en el continente un hombre ni más hermoso ni mejor que tu tío Pirilampo. Embajador que fue ya cerca del gran rey, ya cerca de otros príncipes del continente. Esta familia no cede nada a la precedente con tales antepasados. Tú no puedes menos de ser el primero de todos, por esta parte de belleza que se ofrece a la vista. Querido hijo de Glaucón, no has degenerado de tus abuelos, y si en cuanto a sabiduría y a otras cualidades análogas, estás dotado en los términos manifestados por Critias. Entonces, mi querido Carmies, declaro que tu madre ha echado al mundo un dichoso mortal, entrenándonos, pues si estás ya en posesión de la sabiduría, como pretende mi querido Critias, eres suficientemente sabio, nada tienes que ver con las palabras mágicas de Samolsi o de Avaris, el hiperbólico, y debo en este instante enseñarte el remedio para el mal de cabeza. Pero si por el contrario piensas tener aún algo que aprender, es preciso que yo te hechice antes de hacerte conocer el remedio. A ti toca decirme si participas de la opinión de Critias, si crees tu sabiduría completa o aún incompleta. Carmies se ruborizó de pronto y apareció más hermoso, porque la modestia cuadraba bien a su edad juvenil. Después dijo, con cierta dignidad, que no era fácil responder en el acto sí o no a semejante pregunta, porque, añadió, sí niego que soy sabio, me acuso a mí mismo lo que no es razonable, y además doy un mentiz a Critias y a muchos otros que me creen sabio, a lo que parece. En el caso contrario, hago yo mismo elogio lo que no es menos inconveniente. Yo no sé qué responder. Entonces yo le dije, hablas bien, Carmies, y aquí, en consecuencia, ¿cuál es mi dictamen? Es que examinaremos juntos si tú posees o no la cualidad en cuestión. De esta manera evitaremos tú el decir palabras que te costarían demasiado, y yo el curarte sin haber examinado antes si tienes necesidad del remedio. Si esto te place, emprenderé contigo este examen. Si no, dejémoslo en este estado. Carmies, eso me agrada, cuanto es posible, y te suplico que veas cuál es la mejor manera de proceder a esta indagación. Sócrates, he aquí el mejor método, en mi opinión, para proceder al examen. Evidentemente, si posees la sabiduría, eres capaz de formar juicio sobre ella, porque residiendo en ti, si de hecho reside en una necesidad que haga sentir interiormente, y haciéndose sentir, no puede menos de formarte una opinión sobre la naturaleza y caracteres de la sabiduría. ¿No lo crees así? Carmies, así lo creo. Sócrates, y lo que piensas, sabiendo el griego, ¿puedes expresarlo tal como está en tu espíritu? Carmies, quizá. Sócrates, para que sepamos si la sabiduría reside en ti o no, dinos qué es la sabiduría en tu opinión. Al pronto, Carmies dudó y estuvo indeciso si responder o no. Sin embargo, concluyó por decir que la sabiduría le parecía consistir en hacer todas las cosas con moderación y medida, en andar, hablar, obrar en toda esta manera. En una palabra, añadió, la sabiduría es a mi juicio una cierta medida. Sócrates, ¿eso es cierto? Se dice comúnmente, querido Carmies, que lo que procede con medida son sabios, pero hay razón para decirlo. Examinémoslo. Dime, ¿la sabiduría se cuenta entre las cosas bellas?
Carmies, sí. Sócrates, ¿y qué es más bello para un maestro de escuela, escribir ligero o con medida? Carmies, escribir ligero. Sócrates, leer ligero o con lentitud. Carmies, ligero. Sócrates, y toca la lira con soltura y luchar con agilidad. ¿No es más bello que hacer todas estas cosas con mesura y lentitud? Carmies, sí. Sócrates, ¿y qué? En el pugilato y en los combates de todos géneros no sucede lo mismo. Carmies, absolutamente. Sócrates, el salto, la carrera y todos los ejercicios del cuerpo no son bellos cuando se ejecutan con agilidad y ligereza, y feos cuando se ejecutan con pesadez y embarazo y mesura. Carmies, así parece. Sócrates, resulta, pues, que, por lo menos en lo relativo al cuerpo, no es la mesura, sino la velocidad y agilidad las que son bellas, ¿no es así? Sócrates, Carmies, sin duda. Sócrates, ¿pero la sabiduría es bella? Carmies, sí. Sócrates, luego, por lo menos en lo que concierne al cuerpo, no es la mesura o medida, sino la velocidad la que constituye la sabiduría, puesto que la sabiduría es una cosa bella. Carmies, eso es muy probable. Sócrates, ¿pero qué? ¿Cuál es más bello, la facilidad o la dificultad en aprender? Carmies, la facilidad. Sócrates, pero la facilidad en aprender consiste en aprender pronto y la dificultad en aprender con mesura y lentitud. Carmies, sí. Sócrates, ¿y no es más bello y en lo alto grado instruir a uno con prontitud que con mesura y lentitud? Carmies, sí. Sócrates, en la reminiscencia y en recuerdo, la mesura y la lentitud son más bellas, o bien lo son la fuerza y la rapidez. Carmies, son la fuerza y la rapidez. Sócrates, una comprensión fácil no consiste en un ejercicio rápido del alma y no en la mesura. Carmies, es cierto. Sócrates, por consiguiente, cuando se trata de comprender la lección de un maestro, sea de lengua, sea de música, sea de cualquier otra cosa, no es la gran mesura, sino la gran velocidad la que es verdaderamente bella. Carmies, sí. Sócrates, luego, mi querido Carmies, en todo lo que concierne al alma, la agilidad y la velocidad parece más bella que la lentitud y la mesura. Carmies, es muy probable. Sócrates, ¿de dónde se sigue razonando como hasta aquí que la sabiduría no es la mesura ni una vida mesurada? Es una vida sabia, siendo la sabiduría inesperable de la belleza, porque no hay medio de negarlo. Las acciones mesuradas nunca, o salvas bien pocas excepciones, nos parecen en el curso de la vida más bellas que las que se realizan con energía y rapidez, y aun cuando, querido mío, las acciones más bellas por la mesura que fue por la fuerza y la rapidez fuesen más numerosas que las otras, no por esto se tendrían derecho a decir que la sabiduría consiste más bien en obrar con mesura o mesura que con fuerza y rapidez, ya sea andando, ya leyendo, ya haciendo cualquier otra cosa, ni que una vida mesurada es más sabia que una vida sin mesura, porque al cabo que hemos reconocido que la sabiduría se refiere a la belleza, y hemos reconocido también que la rapidez no es menos bella que la mesura. Carmies, lo que dice Sócrates me parece de hecho justo. Sócrates, pues bien, mi querido Carmies, fíjate atentamente en ti mismo, considera en lo que te has convertido bajo el imperio de la sabiduría, y cuál debe ser esta para haberte hecho sabio y condensado enseguida tus ideas. Di claramente y como hombre de corazón lo que es la sabiduría en tu opinión. Y él, después de haber reflexionado y examinado resueltamente las cosas en sí mismo, dijo: me parece que lo propio de la sabiduría es producir el rubor, hacer al hombre modesto y vergonzoso. La sabiduría es, pues, el pudor. Sócrates, sea, ¿no confesaste ante que la sabiduría era una cosa bella?
Carmen, sin duda. Sócrates, ¿y los hombres sabios son buenos igualmente? Carmen, sí. Sócrates, ¿es buena una cosa que no produce lo bueno? Carmen, no, ciertamente. Sócrates, la sabiduría no es solo una cosa bella, sino una cosa buena. Carmen, así me parece. Sócrates, ¿pero qué? ¿No crees que Homero ha tenido razón en decir el pudor no es bueno al indigente? Carmen, verdaderamente sí. Sócrates, pero entonces el pudor es bueno y no es bueno a la vez. Carmen, así parece. Sócrates, pero la sabiduría es buena, puesto que hace buenos a los que la poseen, sin hacerlos jamás malos. Carmen, a mí me parece es como dices. Sócrates, luego, la sabiduría no es pudor, puesto que es esencialmente buena, y que el pudor tan pronto es bueno, tan pronto malo. Carmen, bien dicho, Sócrates, a mi parecer, pero veamos si te place esta otra definición de la sabiduría. Me acordé hace un momento haber oído decir que la sabiduría consiste en hacer lo que no es propio. Examina, pues, si el tutor de esa palabra te parece haber hablado bien. Sócrates, picaruelo, ¿es Critias o algún otro filósofo el que te ha sugerido esta idea? Critias, algún otro seguramente, porque mí no lo ha oído. Carmen, ¿qué importa? Sócrates, ¿de quién lo he oído? Sócrates, de ninguna manera importa. ¿Por qué? Por regla general no hay que examinar quién ha dicho esto o aquellos, sino si está bien dicho. Carmen, perfectamente. Sócrates, pero por Zeus, si descubrimos lo que esto significa, no me sorprende poco, es un verdadero enigma. Carmen, ¿por qué? Sócrates, porque no ha reflexionado en el sentido de las palabras. El que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que no es propio. Veamos, ¿piensas que el maestro de escuela no hace nada cuando lee o escribe? Carmen, nada de eso. Sócrates, ¿pero crees que se limita a leer o escribir su propio nombre? ¿No os instruye a vosotros, jóvenes, no os hace escribir los nombres de vuestros enemigos? Lo mismo que los vuestros y los vuestros amigos. Carmen, así es la verdad. Sócrates, y obrando de esta manera erais unos insensatos. Sin embargo, vosotros no hacéis solo lo que os era propio, si es que leer y escribir es hacer alguna cosa. Carmen, ciertamente es hacer alguna cosa. Sócrates, y curar, querido mío, construir, tejer y ejecutar cualquier obra en cualquier arte es sin duda alguna cosa. Carmen, seguramente. Sócrates, ¿pero qué? ¿Te parece bien administrar la ciudad en la que la ley ordenase a cada ciudadano tejer y lavar sus ropas, hacer su calzado, sus vendajes, sus frascos de perfumes y todo lo demás de suerte que sin echar mano a lo que no le perteneciera amoldarse e hiciese por sí mismo todo que lo fuese propio? Carmen, ese no es mi dictamen. Sócrates, sin embargo, si fuese gobernada sabiamente sería bien administrada. Carmen, necesariamente. Sócrates, luego, la sabiduría no consiste en hacer todas estas cosas ni en hacer lo que no es propio. Carmen, no, evidentemente. Sócrates, luego hablaba enigmáticamente como yo dije antes, él que decía que la sabiduría consiste en hacer lo que no es propio, porque no podía ser tan sencillo que lo entendiera como nosotros. O quizás estas palabras son de un insensato. Carmen, nada de eso. Son de un hombre que me parecía de hecho un sabio. Sócrates, nada más cierto entonces que ha querido proponerte un enigma, porque es muy difícil en verdad saber lo que significan estas palabras, hacer lo que no es propio. Carmen, quizá. Sócrates, veamos qué es hacer lo que no es propio. ¿Puedes decírmelo? Carmen, yo no sé nada. Por Zeus, pero no sería imposible que el que no habla de esta manera se comprendiese a sí mismo.
Al decir esto, se sonreía y dirigía sus miradas hacia Critias, que estaba visiblemente en brasas hacía rato. Deseo de aparecer ventajosamente delante de Carmies y de todos los que allí estaban. Se había contenido hasta entonces haciendo un sacrificio, pero en este momento no era ya dueño de sí mismo. Entonces vi en claro que no había engaño, conjetando que Critias era el autor de la última respuesta de Carmies con motivo de la sabiduría. En cuanto a poco empeñado en defender esta definición y queriendo dejar a cargo del que la había inventado, aguijoneaba a Critias, afectando mirarle como un hombre reducido al silencio. No pudiendo sufrir más, y no menos colérico contra el joven que un poeta, contra el actor que desempeña mal su papel, dirigiéndole una mirada, exclamó: ¿Crees, Carmies, que porque tú no sabes lo que pensaba aquel que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que no es propio, crees, repito, que él no lo supiera? Sócrates: Ah, mi querido Critias, es extraño que tan tierno joven ignore estas cosas. Tú, por el contrario, estás en edad de saberlas, sobre todo después de tus muchos estudios. Si eres de dictamen de que la sabiduría es lo que él decía, y si te consideras con fuerza para explicar esta proposición, tendré mucho gusto en examinarla contigo para ver si es verdadera o falsa. Critias: Sí, ciertamente soy de este dictamen, y me considero con fuerza para defenderlo. Sócrates: Muy bien, pero veamos, ¿me concedes lo que dije, que todos los artífices trabajaban en alguna cosa? Critias: Sin duda. Sócrates: ¿Y te parece que trabajan únicamente en las cosas que les son propias o bien en las que conciernen a otros? Critias: También en las que conciernen a otros. Sócrates: Son sabios aun cuando no trabajen únicamente en lo que es propio. Critias: ¿Y qué significa eso? Sócrates: Para mí nada, pero mira, si esto no significa nada para él, que después de haber sentado que la sabiduría consiste en hacer lo que no es propio, reconoce enseguida y tiene por sabios igualmente a los que hacen lo que conciernen a otros. Critias: ¿Pero qué? ¿Es reconocido por sabios a los que hacen lo que conciernen a los demás, o los que trabajan en este sentido? Sócrates: Veamos, es que hay diferencia a tus ojos entre hacer una cosa y trabajar en ellas. Critias: Sí, verdaderamente la hay, y no hay que confundir los términos trabajar y ocuparse. He aprendido de Hesíodo esto: ninguna ocupación es deshonra. Si por ocuparse y hacer hubiera entendido las cosas de que tú hablas antes, ¿crees que hubiera querido decir que es vergonzoso para nadie coser sus zapatos, vender escabeche o estar despachando en una tienda? No, Sócrates, no, sino que el que sin duda ha creído que una cosa es hacer y otra ocuparse, y otra es trabajar, y que puede haber algo de vergonzoso en un trabajo sin relación con lo bello, lo que nunca sucede con la ocupación. Trabajar en vista de lo bello y de lo inútil, y de lo útil. He aquí lo que llama ocuparse, y a los trabajos de este género son para ocupaciones y actos. Estos son los únicos que se consideran como propios. Todo lo que nos es extraño en este sentido, no lo dudes, es como Hesíodo, y con él todo hombre de buen juicio llama sabio al que hace lo que es propio. Sócrates: Oh, Critias, desde tus primeras palabras sospeché que por lo que no es propio, lo que no concierne, querías decir el bien y por acción el trabajo de los hombres de bien. Porque he oído a pródigo y hacer mil y mil distinciones entre palabras. Sea así, da las palabras el sentido que te agrade. Me basta que las definas al tiempo de emplearlas. Volvamos ahora a nuestra indagación y respóndeme claramente. ¿Hacer el bien o trabajar en él, o como quieras llamarlo, es lo que tú llamas sabiduría? Critias: Sí, sin duda. Sócrates: Sabio es aquel que hace el bien
no el que hace mal. Critias, tú mismo, querido mío, ¿no eres de mi dictamen? Sócrates, no importa, lo que tenemos que examinar no es que yo pienso, sino lo que tú dices. Critias, pues bien, el que no hace el bien, sino que hace el mal, declaro que no es sabio. Al que no hace el mal, sino el bien, le declaro sabio. La práctica del bien he aquí precisamente como defino la sabiduría. Sócrates, podrá suceder que tenga razón. Sin embargo, una cosa me llama la atención, y es que admites que un hombre pueda ser sabio y no saber lo que es. Critias, no hay tal de ninguna manera admitir eso. Sócrates, ¿no has dicho antes que los artífices pueden muy bien trabajar en cosas que no conciernen a otros y ser sabios? Critias, ya lo he dicho, pero ¿qué significa esto? Sócrates, nada, pero respóndeme, ¿el médico que cura a un enfermo te parece que obra con utilidad para sí mismo y para el enfermo? Critias, sí, ciertamente. Sócrates, conduciéndome de esta manera, se conduce convenientemente. Critias, si Sócrates y el que se conduce convenientemente no es sabio. Critias, ¿lo es? Sócrates, pero es necesario que el médico sepa si sus remedios tienen o no tienen un efecto útil, y el obrero debe saber si sacará o no sacará provecho de su trabajo. Critias, quizá no. Sócrates, sucede algunas veces que un médico hace unas cosas útiles y otras dañosas, sin saber lo que hace. Sin embargo, según tú, cuando obra útilmente, obra sabiamente. ¿No es esto lo que decías? Critias, sí. Sócrates, luego, al parecer, puesto que obra algunas veces útilmente, obra sabiamente, es sabio, y sin embargo, él no se conoce, no sabe que es sabio. Critias, pero no, Sócrates, eso no es posible. Si crees que mis palabras conducen necesariamente a esta consecuencia, prefiero retirarlas. Quiero más confesar sin rubor que me he expresado inexactamente, que conceder que pueda ser sabio sin conocerse a sí mismo. No estoy distante de definir la sabiduría. El conocimiento de sí mismo, y de hecho soy de la opinión del que colocó en el templo de Delfos una inscripción de este género. Esta inscripción es, a mi parecer, el saludo que el Dios dirige a los que entran, en lugar de la fórmula ordinaria. Sed dichosos, creyendo al parecer que este saludo no es conveniente y que a los hombres deben desearse no la felicidad, sino la sabiduría. He aquí en qué términos tan diferentes de los nuestros habla el Dios a los que entran en su templo, y yo comprendo bien el pensamiento del autor de la inscripción. Sed sabio. Dice a todo el que llega lenguaje un poco enigmático, como el que de un adivino conócete a ti mismo. Y sé sabio es la misma cosa, por lo menos así lo pensamos la inscripción y yo. Pero puede verse en esto una diferencia, y es el caso de los que han grabado inscripciones más recientes. Nada en demasiada. Date en caución y no estás lejos de tu ruina. Ha tomado la sentencia, conócete a ti mismo, por un consejo y no por el saludo del Dios a los que entran, y queriendo hacer ver que también ellos eran capaces de dar útiles consejos, han grabado estas máximas sobre los muros del edificio. He aquí, Sócrates, a donde tienen este discurso todo lo que precede te lo abandono. Quizás la razón está de tu parte, quizás de la mía. En todo caso, nada de sólido hemos dicho, pero ahora estoy resuelto a sostenerme con razones. Con razones. Si no me concedes que la sabiduría consiste en conocerse a sí mismo. Sócrates. Pero mi querido Critias, obras conmigo como si tuviese la pretensión de saber las cosas sobre que interrogo y como si yo no tuviese más que querer. Para ser tu dictamen, Dios me libre de que no así suceda. Yo busco de buena fe la verdadera contigo. Hasta ahora la ignoro. Cuando haya examinado la proposición nueva que presentas, te diré claramente si soy o no de tu dictamen, pero dame tiempo para hacer este examen. Critias, hazlo. Sócrates,
Comienzo. Si la sabiduría consiste en conocer alguna cosa, evidentemente es una ciencia, y la ciencia de alguna cosa no es así. Critias, es una ciencia, la de sí mismo. Sócrates, y la medicina es la ciencia de lo que es sano. Critias, sin duda. Sócrates, y si me preguntas, la medicina es la ciencia de lo que es sano, en qué nos es útil y qué bien nos procura. Yo te respondiera, un bien que no es poco preciso, nos da la salud, lo que es un magnífico resultado. Creo que me concedes esto. Critias, lo concedo. Sócrates, y si me preguntase, la arquitectura que es la ciencia de construir, ¿qué bien nos procura? Yo te respondiera, las casas. Lo mismo respecto de las demás artes. Tú me dices que la sabiduría es la ciencia de sí mismo. Estás en el caso de responder al que te pregunté, Critias, la sabiduría que es la ciencia de sí mismo, que bien nos procura que sea excelente y digno de su nombre. Vamos, habla. Critias, pero Sócrates, tú no razonas con exactitud. La sabiduría no es semejante a las otras ciencias. Estas no son semejantes entre sí, y tú supones en tus razonamientos que todas se parecen. Veamos, dime, ¿dónde encontramos los productos de la aritmética y la geometría? ¿Cómo vemos en una casa el producto de la arquitectura y en un vestido el producto del arte de tejer? Y así en una multitud de otros efectos, producto de una multitud de otras artes. Puedes mostrarme los resultados de estas ciencias, pero no, tú no puedes. Sócrates, es cierto, pero puedo por lo menos mostrarte de qué objeto cada una de estas ciencias es la ciencia, objeto bien diferente de la ciencia misma. Así es que la aritmética es la ciencia del par y del impar, de sus propiedades y sus relaciones, ¿no es así? Critias, sin duda. Y Sócrates, y el par y el impar difieren de la aritmética misma. Critias, no puede ser de otra manera. Sócrates, y la estática es la ciencia de lo pesado y de lo ligero. Lo pesado y lo ligero diferencia de la estática misma. ¿No crees así? Critias, lo creo. Sócrates, pues bien, dime, ¿cuál es el objeto de la ciencia de la sabiduría que sea distinto de la sabiduría misma? Critias, veamos el punto en que estamos, Sócrates. De cuestión en cuestión acabas de hacer ver que la sabiduría es otra naturaleza que las otras ciencias y, a pesar de eso, te obstinas en buscar su semejanza con ellas. Esta semejanza no existe, pues, mientras que todas las demás ciencias son ciencias de un objeto particular y no del todo de ellas mismas. Solo la sabiduría es la ciencia de otras ciencias y de sí mismas. Esta distinción no puede ocultarse y creo que haces ahora lo que declarabas antes de no querer hacer. Te propones solo combatirme y refutarme, sin fijarte en el fondo de las cosas. Sócrates, ¿pero qué? ¿Puedes creer que si yo te estrecho con mis preguntas sea por otro motivo que por el que me obligara a dirigirme a mí mismo y a examinar mis palabras? Quiero decir, el temor de engañarme pensando lo que yo no sabría. No te lo aseguro, solo un objeto he tenido ilustrar la materia de esta discusión. Primero, por mi propio interés y quizás también por el de algunos amigos, porque no es un provecho común para todos los hombres que la verdad sea conocida en todas las cosas. Critias, seguramente, Sócrates. Sócrates, ánimo, pues, amigo mío, responde mis preguntas según tu propio juicio, sin inquietarte si es Critias o Sócrates el que lleva la mejor parte. Aplica todo tu espíritu al objeto que nos ocupa y que sea una sola cosa la que te preocupe, la conclusión a que nos conducirá nuestros razonamientos. Critias, así lo quiero, porque lo que me propones me parece muy razonable. Sócrates, habla y dime lo que piensas de la sabiduría. Critias, pienso que, única entre todas las demás ciencias, la sabiduría es la ciencia de sí misma y de todas las demás ciencias. Sócrates, luego, ¿será también la ciencia de la ignorancia si lo es de la ciencia? Critias, sin duda. Sócrates, por consiguiente, solo el sabio conocerá a sí mismo y estará en posición de juzgar de lo que sabe y de lo que no sabe. En igual forma, solo el sabio es capaz de reconocer respecto a los demás lo que cada uno sabe creyendo saberlo.
como igualmente lo que cada uno cree saber, no sabiéndolo. Ningún otro puede hacer otro tanto. En una palabra, ser sabio, la sabiduría, el conocimiento de sí mismo. Todo eso reduce al saber lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿No piensas tú lo mismo? Critias, sí. Sócrates, te llamo otra vez la atención y con estas serán 3, número que están consagrados al Dios libertador, para que examinemos como si comenzáramos esta indagación. Primero, si es posible o no saber que una persona sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe. Enseguida, suponiendo esto posible, ¿qué utilidad puede resultar en saberlo? Critias, sí, examinémoslo. Sócrates, pues bien, mi querido Critias, mira, si en esta indagación eres más afortunado que yo, porque me veo sumamente embarazado, te explicaré este conflicto mío. Critias, con gusto. Sócrates, ¿y cómo no tengo de verme embarazado, sino lo que has dicho es una verdad? Es decir, si existe una cierta ciencia que no es la ciencia de ninguna otra cosa más de sí misma y de otras ciencias, y que además es la ciencia de la ignorancia. Critias, pues todo eso es verdad. Sócrates, mira, querido mío, que sentamos por base una idea absurda, considérala aplicada a otros objetos y te parecerá, estoy seguro de ello, perfectamente irracional. Critias, ¿cómo puede suceder eso y en qué objetos? Sócrates, he aquí, concibes una vista que no viese ninguna de las cosas que ven las demás vistas, pero que sea la vista de sí misma y de las demás vistas, y hasta lo que no es visto. Concibes una vista que no viese al color, a pesar de ser vista, pero que se viese a ella misma y a las demás vistas. ¿Crees que semejante vista existe? Critias, no, por Zeus. Sócrates, concibes un oído que no oyese ninguna voz, pero que se oye a sí mismo y a los otros oídos, y hasta lo que no es oído. Critias, tampoco. Sócrates, considerando todos los sentidos a la vez, ¿te parece posible que haya uno que sea el sentido de sí mismo y de los otros sentidos, pero que no sienta nada de lo que los otros sentidos sienten? Critias, no, ciertamente. Sócrates, ¿te parece posible que haya un deseo que no sea el deseo de placer y que solo lo sea de sí mismo y de los otros deseos? Critias, no. Sócrates, una voluntad que no quisiese ningún bien, pero que se quisiese a sí misma y de las otras voluntades. Critias, nada de eso. Sócrates, ¿puedes concebir que exista un amor que no es el amor de ningún género de belleza, sino de sí mismo y de los otros amores? Critias, de ninguna manera. Sócrates, ¿puedes imaginar un temor que se teme a sí mismo y a los demás temores, pero no teme ningún peligro? Critias, no lo imagino. Sócrates, una opinión que es la opinión de las demás opiniones y de sí misma, y de que no se refiere a ninguno de los objetos ordinarios de la opinión. Critias, nada de eso. Sócrates, y sin embargo, afirmamos que existe una ciencia que no es la ciencia de ningún conocimiento particular, sino es la ciencia de sí misma y de las otras ciencias. Critias, así lo afirmamos. Sócrates, es cosa bien extraña si existe semejante ciencia. Sin embargo, no nos apuremos a negar que existe y procuremos examinarla aún. Critias, tienes razón. Sócrates, veamos. Esta ciencia es la ciencia de alguna cosa y tiene la propiedad de referirse a alguna cosa, ¿no es así? Critias, seguramente. Sócrates, decimos que la cosa que es más grande que tiene la propiedad de serlo más que cualquier otra. Critias, sin duda. Sócrates, más que todo lo que es más pequeño porque ella es más grande. Critias, necesariamente. Sócrates, si encontramos un cuerpo más grande que lo fuese más que los demás cuerpos y que él mismo sin ser más grande que los cuerpos sobreempujados por aquellos que él sobrepuja, no se seguirá de toda necesidad que sería a la vez más grande que sí mismo y más pequeño que sí mismo. ¿Qué dices a esto? Critias, eso sería de toda necesidad. Sócrates. Sócrates, si se encontrase un número que fuese doble de los demás números dobles y de sí mismos, estos otros números
y el mismo no serían más que mitades con relación a aquel que fuese doble, porque lo doble no puede ser sino de una mitad. Critias, es cierto. Sócrates, por consiguiente, una cosa sería al mismo tiempo más grande que sí misma y más pequeña, más pesada y más ligera, más vieja y más nueva, y así de todo lo demás. No es indispensable que la cosa que posee la propiedad de referirse a sí misma posea además la cualidad a que tiene la propiedad de referirse. Por ejemplo, el oído solo oye la voz, ¿no es así? Critias, sí. Sócrates, si el oído se oye a sí mismo solo sería la condición de tener una voz, porque en otro caso él no oiría. Critias, es preciso. Sócrates, y la vista, querido mío, si viese a sí misma sería preciso necesariamente que ella tuviese algún color, porque la vista no puede ver lo incoloro. Critias, no, sin duda. Sócrates, ¿ya ves? Critias, que las cosas que acabamos de recorrer, las unas no pueden absolutamente referirse a sí mismas y no es probable que las demás puedan hacerlo. En cuanto a la magnitud, al número y otras cosas semejantes, es de hecho imposible, ¿no es así? Critias, ciertamente. Sócrates, en cuanto al oído y la vista, en cuanto al movimiento que tuviese la propiedad de moverse, al calor que tuviese la de calentarse y todas las cosas de este género, muchas personas no querrían creerlo, pero quizás otras lo creerán. Se necesita nada menos que un hombre de genio, mi querido amigo, para decidir en última apelación y de una manera general si algo de lo que existe ha recibido de la naturaleza la propiedad de referirse a sí mismo, refiriéndose toda cosa a otra cosa, o bien si entre los objetos unos tienen este poder y otros no, y en fin, en el caso de que algunos pudiesen referirse a sí mismos, si la ciencia que llamamos sabiduría estaría en este caso, yo me considero capaz para resolver estas cuestiones. Es posible que haya una ciencia de la ciencia, yo no puedo afirmarlo, y aun cuando se aprobase que existe, no podría admitir que esta ciencia sea la sabiduría antes de haber examinado. Si dando esto por supuesto, no sería útil o no, porque me atrevo a declarar que la sabiduría es una cosa buena y útil. Pero tú, hijo de Calle Cruz, que has sentado que la sabiduría es la ciencia de la ciencia e igualmente la ignorancia, pruébame en primer lugar que esto es posible y en segundo que esta cosa posible es además útil. Quizás de esta manera me convencerás de que defines exactamente la sabiduría. Habiendo oído estas palabras y viéndome embarazado, Critias, igual a aquellos que han solo ver bostezar, bostezan, me pareció tan embarazoso como yo. Habituando a verse colmado de elogios, se ruborizaban solo con notar las miradas de los circunstantes. No se apuraban a confesar que eran incapaces de ilustrar las cuestiones que yo le había propuesto. Habla sin decir nada, claro, y solo trataba de encubrir su impotencia. Yo, que no quería ahogar la discusión, le dije: si te parece bien, querido Critias, demos por concebido que la ciencia de las ciencias es posible, y entonces entraremos en indagaciones acerca de si existe o no existe. Pasaremos de la posibilidad al acto. Supongo esta ciencia perfectamente posible y te pregunto si es más fácil saber lo que se sabe o lo que no se sabe, porque hemos dicho que en esto consisten el conocimiento de sí mismo y la sabiduría, ¿no es cierto? Critias, sin duda. Y eso es muy consiguiente, Sócrates, porque si el hombre posee la ciencia que se conoce a sí misma, es preciso que sea de la misma naturaleza que lo que posee. Tiene uno la vivacidad, es vivo la belleza, es bello la ciencia, es sabio. Y si tiene la ciencia que se conoce a sí misma, será preciso que se conozca a sí mismo. Sócrates, ¿no es esa la dificultad? Sin duda. Si alguno posee lo que se conoce a sí mismo, se reconocerá él a sí mismo igualmente. Lo que se quiere averiguar es si el que posee esta ciencia debe necesariamente saber lo que se sabe y lo que no se sabe. Critias, sin duda, Sócrates, porque eso es lo mismo. Sócrates, lo será, pero yo lo mismo estoy que estaba, porque no comprendo cómo conocerse a sí mismo es lo mismo que saber lo que se sabe y lo que no se sabe. Critias,
¿Qué quieres decir con eso? Sócrates. Lo siguiente, la ciencia de una ciencia podrá hacer más que distinguir entre dos cosas, que es una ciencia y que no es una ciencia. Critias. No, a eso se limitará. Sócrates. Son una misma cosa, la ciencia y la ignorancia de lo que es sano y la ciencia y la ignorancia de lo que es justo. Critias. No. Sócrates. La primera de estas ciencias es, creo que la medicina, y la segunda la política. Y la ciencia es simplemente la ciencia. Critias. Imposible negarlo. Sócrates. El que no conoce ni lo sano ni lo justo y solamente tiene la ciencia de la ciencia, reducido a esta ciencia única, podrá saber que el que sabe alguna cosa y posee una cierta ciencia y lo sabrá de los demás y de sí mismo. ¿No es así? Critias. Sí. Sócrates. Pero lo que sabe, ¿cómo puedo saberlo por medio de esta ciencia? Es en efecto por medio de la medicina y no por la sabiduría. ¿Cómo conoce lo que es sano? Por la música y no por la sabiduría. Lo que es armonioso por la arquitectura y no por la sabiduría. Lo que es propio para construir y así de lo demás. ¿Es cierto? Critias. Así me parece. Sócrates. Por la sabiduría, si es solo la ciencia, ¿cómo sabrá que él sabe lo que es sano o lo que es propio para construir? Critias. Es imposible. Sócrates. El que ignora estas cosas no sabe lo que él sabe, sino únicamente que él sabe. Critias. Así me parece. Sócrates. Luego, la sabiduría y el ser sabio consiste no en saber lo que sabe y lo que no se sabe, sino lo que se sabe y lo que no se sabe. Critias. Probablemente. Sócrates. Luego, la sabiduría no pone en posición de reconocer en otro que pretende saber alguna cosa. Sabe en efecto lo que pretende saber o si no lo sabe. Toda su virtud se limita a enseñarnos que posee una cierta ciencia. ¿Cuál es la materia de esta ciencia? La sabiduría no nos lo dirá jamás. Critias. No parece que pueda. Sócrates. Tampoco nos hará más capaces para discernir el que se da por médico, sin serlo, del que no lo es verdaderamente, ni discernir en general los hábiles de los ignorantes. Examinemos este punto de la manera siguiente. El sabio o cualquier otro hombre, para distinguir el verdadero del falso médico, obrará de este modo. Seguramente no le interrogará sobre la medicina, porque ya hemos dicho que el médico no entiende de ella, como que no conocerá más que lo que es sano o dañoso a la salud. ¿No es así? Critias. Sí, verdaderamente. Sócrates. El médico no sabe nada relativamente a la medicina, puesto que la medicina es una ciencia. Critias. En efecto. Sócrates. El sabio es cierto que reconocerá que el médico posee una ciencia, pero si quiere averiguar qué ciencia, no deberá informarse a qué el objeto se refiere. No es cierto que lo que caracteriza cada ciencia no es ser ciencia, sino el ser una cierta ciencia particular y refiriéndose a ciertos objetos particulares. Critias. Es cierto. Sócrates. Lo que caracteriza a la medicina, lo que distingue de las demás ciencias, es que tiene por objeto lo que es sano y lo que es dañoso a la salud. Critias. Sí. Sócrates. Luego, el que se proponga examinar alguno sobre la medicina, debe examinarle de las cosas que son propias de las mismas, porque supongo que no podrá examinarle las cosas extrañas con las que esta ciencia no esté en relación. No, ciertamente. Sócrates. El que quiera proceder por orden sondeará el médico sobre las cosas sanas y las cosas dañosas a la salud para juzgar de su mérito. Ese es mi dictamen. Sócrates. Hará estudios sobre las palabras y acciones del médico para juzgar si las unas son bien dichas y otras bien hechas. Critias. Necesariamente. Sócrates. Pero si la medicina es posible comprender, sean las palabras, sean las acciones de un médico, Critias. De ninguna manera. Sócrates. Fuera del médico nadie será capaz de ello, ni aun el sabio, porque en otro caso unirá los conocimientos de un médico a los de un sabio. ¿Es cierto? Sócrates. Por consiguiente, si la sabiduría es solo
de la ciencia y de la ignorancia, es claro como el día que no nos pondrá en posición de distinguir el médico que posee su arte del que no lo posee, y le impone a los demás y a sí mismo, ni tampoco nos hará buenos jueces en las otras artes, excepto en aquellas que practiquemos nosotros mismos, pero todos los artistas pueden hacer otro tanto. Critias. Es cierto. Sócrates. Pues bien, querido Critias, reducía la sabiduría a estos términos, ¿cuál puede ser su utilidad? Sí, como supusimos al principio, el sabio supiese lo que se sabe y lo que no se sabe. Si supiese que sabe ciertas cosas y no sabe otras ciertas cosas, si pudiese además juzgar a los demás hombres en esta misma relación, entonces yo lo declaro, no sería infinitamente útil el ser sabios. En efecto, pasaríamos la vida exentos de faltas los que tuviésemos la sabiduría, y lo mismo sucedería a los que obrase bajo nuestra dirección, porque respecto a nosotros no intentamos hacer lo que no supiésemos, sino que dirigiéndonos a lo que supiesen, a ellos se lo encomendaríamos, y con respecto a los que estuviesen bajo nuestra dirección, no les permitiríamos hacer sino lo que pudiesen hacer bien, es decir, aquello de que tuviesen la ciencia una casa administrada. De esta manera, por la sabiduría, estaría necesariamente bien administrada, y lo mismo en un estado sería bien gobernado, e igual sucedería en todas partes donde reinase la sabiduría, porque unas gentes que no cometerían faltas, que ajustarían todas sus acciones a las reglas de la razón, necesariamente serían dichosas. ¿No es esto, mi querido Critias, lo que experimentamos con motivo de la sabiduría y lo que mostraríamos para ver en cuanto ventajoso es saber lo que se sabe y lo que no se sabe? Critias, es evidente. Sócrates, sí, pero hasta ahora ya ves que no existe en ninguna parte una ciencia de esta naturaleza. Critias, lo veo. Sócrates, pero quizás la sabiduría tal como nosotros la conocemos ahora, a saber, la ciencia de la ciencia y de la ignorancia, tiene la ventaja de que el que la posee aprende más fácilmente todo lo que quiere aprender y se representa todas las cosas con más claridad, estudiándolas a la luz de la ciencia. Quizás le permite juzgar a mejor a los demás sobre lo que él mismo ha aprendido, mientras que los que intentan juzgar sin la sabiduría lo hacen sin profundidad ni solidez. Son estas, querido mío, las ventajas que hemos de esperar de la sabiduría, o bien formamos de ella una idea demasiado alta y buscamos en la misma un valor que no tiene. Critias, no es imposible que así sea. Sócrates, quizá el objeto de nuestra indagación es absolutamente inútil. Lo que me lo hace creer que me viene al espíritu extraños pensamientos sobre la sabiduría, tal como la hemos definido. Veamos si así lo quieres. Convengamos en que la ciencia es posible, y además lo que al principio asentamos, que la sabiduría consiste en saber lo que se sabe y lo que no se sabe, en vez de negarlo, admitamos hechas estas concesiones. Examinemos con mayor esmero si la sabiduría, supuestas tales condiciones, nos procurará. Discúlpenme con ustedes, vamos a proseguir. Nos procurará alguna ventaja, en efecto, diciendo antes que la sabiduría, si tal fuese su naturaleza, sería para nosotros un gran bien, presidiendo al gobierno de las familias y de los estados. Me parece, mi querido Critias, que hemos razonado mal. Critias, ¿cómo? Sócrates, porque hemos concebido con demasiada ligereza que sería un gran bien para los hombres hacer aquello que saben y encomendar lo que no saben a los que no lo saben. Critias, ¿no hemos tenido razón para concederlo? Sócrates, no, yo creo que no. Critias, ¿en verdad? Sócrates, dices cosas extrañas. Sócrates, por el cielo. Eso mismo me parece a mí, y pensando en esto es por lo que dije que se me veía mal a la mente ideas extrañas y que temía que no hubiésemos examinado bien la cuestión, porque, a decir verdad, en el acto mismo en que estuviésemos de acuerdo
en que la sabiduría es todo lo que hemos dicho, no porque estuviera más claro que bien nos procura. Critias, ¿cómo? Explícate, por lo menos sepamos cómo piensas. Sócrates, creo que me extralimito, pero no le importa cuando una idea se presenta al espíritu. Es preciso examinarla y no dejarla escapar a la aventura, porque por poco amor que uno se tenga a sí mismo. Critias, no es posible hablar mejor. Sócrates, escucha, pues mi sueño y juzga si ha salido por la puerta de marfil o por la de cuerno. Quiero que la sabiduría, tal como antes la definamos, ejerza sobre nosotros un imperio absoluto. Pues bien, ¿qué ventajas nos promete con todo cortejo de ciencias? Únicamente la siguiente: si un hombre se da por piloto y no lo es claro que no sorprenderá, lo mismo que no podrá acusar de nosotros ni un médico, ni un general, ni ninguna persona que pretenda saber lo que no sabe. ¿Qué ventaja sacaremos de esto, sino una mejor salud para el cuerpo? Librarse de los peligros de la guerra y de la mar. En fin, tener nuestros muebles, nuestros vestidos, nuestros calzados más artísticamente hechos, porque solo nos valdremos de los verdaderos artistas. Avancemos, si quieres, hasta conceder que la adivinación es la ciencia del porvenir y que la sabiduría, saliendo al frente, nos pone en guardia contra los charlatanes y nos descubren los verdaderos adivinos, que son los que no saben, los que realmente ha de suceder. Pues bien, yo concibo perfectamente que la especie humana en estas condiciones obrará y vivirá conforme a la ciencia. La sabiduría, en efecto, guardián vigilante, no permitirá a la ignorancia. Deslizaremos en nuestros trabajos, mas por vivir conforme a la ciencia. Viviremos mejor y seremos dichosos. He aquí lo que yo aún no puedo comprender, mi querido Critias. Sin embargo, no veo de qué medio has de valerte para encontrar un modo mejor de vivir. Sin vivir conforme a la ciencia no tiene ningún valor a tus ojos. Sócrates, escucha aún una pequeña explicación, te lo suplico, según que es la ciencia, la de zapatero. Critias, no, por Zeus. Sócrates, quizá la del herrero. Critias, no. Sócrates, será en la de trabajar en lana, en madera o en otras cosas de la misma especie. Critias, de ninguna manera. Sócrates, no insistamos más sobre nuestros juicios, que dichosos al que vive según la ciencia, porque los artistas de que acabamos de hablar viven según la ciencia, y sin embargo tú no admites que sean dichosos. Al parecer solo tienes por felices los que viven según ciertas ciencias. Quizás solo os concedes este privilegio al que designe yo antes, al que sabe todo lo que debe suceder, al adivino. Critias, a ese también y a otros. Sócrates, ¿cuáles? Será al que una al conocimiento del provenir, el de lo pasado y lo presente. Supongamos que tal hombre existe, creo que confesarás que ningún otro que no sea este puede vivir según la ciencia. Critias, ningún otro. Sócrates, una pregunta aún. ¿Cuál de estas ciencias es la que hace a este hombre dichoso, o son todas a la vez y debida proporción? Critias, no, ciertamente todas en proporción, ¿no? Sócrates, entonces, ¿cuál contribuye más? ¿Es la ciencia de los sucesos presentes, pasados y futuros? ¿Es la del ajedrez? Critias, el juego de ajedrez. Sócrates, la de los números. Critias, tampoco. Sócrates, la de la que es sano. Critias, quizá. Sócrates, pero, en fin, ¿cuál es la que más contribuye? Critias, la ciencia del bien y del mal. Sócrates, picaruelo, después de tanto andar me haces girar en un círculo. Porque después del principio no me has dicho que vivir dichoso no es vivir según la ciencia en general, ni según toda la ciencia errónea, sino según la que conoce del bien y del mal. Pero veamos, querido Critias, si separas esta ciencia de todas las demás, nos veremos por eso menoscurado por la medicina, calzado por un entendido zapatero, vestidos por un tejedor, y libres de la muerte por mar o en campaña mediante un piloto y un experto general. Critias, no, sin duda. Sócrates, faltándonos esta ciencia, ninguna de estas cosas llegará a tiempo y de manera que nos sea útil. Critias, dices la verdad. Sócrates, y esta ciencia, lo que parece, no es la sabiduría, sino aquel cuyo objeto es
el sernos útil, porque no es la ciencia de la ciencia aquella, cuyo objeto es el sernos útil, porque no es la ciencia de la ciencia y la ignorancia, sino del bien y del mal. De manera que si es ella la que nos es útil, la sabiduría debe ser para nosotros otra cosa que útil. Critias, ¿cómo? La sabiduría no nos ha de ser útil si es esencialmente la ciencia de las ciencias. Domina todas las ciencias y por consiguiente superior a la ciencia del bien y del mal. No puede menos de sernos útil. Sócrates, por ventura es ella la que nos cura y no la medicina y los resultados de las otras artes. Es ella la que nos lo procura y no cada arte los suyos. No hace ya mucho hemos reconocido que ella es la ciencia de la ciencia y de la ignorancia y nada más. ¿No es así? Critias, así parece. Sócrates, por lo tanto, no se puede esperar de ella la salud. Critias, no, ciertamente. Sócrates, la salud depende de otro arte. ¿Qué dices a esto? Critias, que es verdad. Sócrates, tampoco hay que esperar de ella nada útil, mi querido amigo, porque hemos achacado lo útil a otro arte, ¿es cierto? Critias, completamente. Sócrates, ¿cómo entonces la sabiduría no será útil si procuramos ninguna especie de utilidad? Critias, de ninguna manera. Sócrates, a lo que me parece. Sócrates, ¿ves? Pues, mi querido Critias, la razón que tenía para temer y cuán justamente me acusaba de ser incapaz de examinar con fruto la sabiduría, porque la mejor cosa que a juicio de todos no nos parece desprovista de utilidad si yo tuviese un gran provecho mío, el arte de examinar las cosas en este momento henos aquí, batidos por todas partes y en impotencia de descubrir a qué objeto ha implicado la palabra sabiduría, su inventor, y sin embargo, ¿cuántas suposiciones hemos hecho que la razón desprueba? Hemos supuesto que existe una ciencia de la ciencia, a pesar de que la razón no permite ni autoriza semejante concepción. Después hemos supuesto que esta ciencia no conoce los objetos de las otras ciencias, cuando tampoco lo permite la razón, y queríamos que el sabio pudiese saber que él sabe lo que sabe y lo que no sabe, y en verdad hemos obrado libremente haciendo esta última concesión, puesto que hemos considerado pues posible saber de cierta manera lo que absolutamente no se sabe, porque admitimos que él sabe y que él no sabe, que es lo más irracional que puede imaginarse. Pues bien, no obstante, esta complacencia y esta facilidad, nuestra indagación nos ha conseguido y encontrar la verdad y en cualquiera que haya sido la definición que de la sabiduría hayamos inventado, de común acuerdo. Ella nos ha hecho ver como desenfadado, esa desprovista de utilidad. Con respecto a mí, me importa poco, pero tú, mi querido Carnies, yo sufro al pensar que con figura y con alma muy sabia no tengas nada que esperar de la sabiduría, ni puedas sacar de ella ninguna utilidad en el curso de la vida, aún poseyéndola, pero sobre todo siendo haber recogido las palabras mágicas del tracio y haber aprendido con tanto afán una cosa que ningún valor tiene. Pero no puedo creer que así sea, y es más justo pensar que yo no sé buscar la verdad. La sabiduría es sin duda un gran bien, y si tú la posees eres un mortal dichoso, pero examina atentamente si la posees, en efecto, y si no tienes necesidad de palabras mágicas, porque si la posees verdaderamente, entonces sigue mi consejo y no veas en mí más que un visionario incapaz de indagar ni encontrar nada por el razonamiento, y tú tente por tanto más dichoso cuanto más sabio seas. Carmies, por Zeus, Sócrates, no sé si poseo o no poseo la sabiduría, ni cómo puedo saberlo, cuando tú mismo no puedes determinar su naturaleza. Por lo menos, según tu confesión, si bien a este punto no te creo, y antes bien pienso tener una gran necesidad de tus palabras mágicas, y quiero someterme a su virtud sin interrupción hasta que me digas que es bastante. Critias, perfectamente, la mayor prueba que puedes darme de tu sabiduría, mi querido Carmies, es entregarte a los encantos de Sócrates y no alejarte de él ni un solo instante. Carmies, me uniré a él y seguiré sus pasos, porque él me haría culpable si en este punto no te obedeciese a ti, que eres mi tutor, y si no le hiciese lo que mandas. Critias, sí, yo te lo mando. Carmies, lo haré y desde hoy quiero comenzar.
Sócrates, ¿qué es lo que los dos amáis? Critias, nada, sino que nos tienen a tus órdenes. Sócrates, ¿pero qué? ¿Empleáis la fuerza sin dejarme la libertad de escoger? Carmies, sí, la fuerza es preciso hacerlo así, puesto que él lo manda. Mira ahora lo que te toca a ti hacer. Sócrates, ¿qué quieres que vea cuando has resuelto hacer una cosa y recurres a la violencia? ¿Qué hombre puede resistirlo? Carmies, entonces no te resistas. Sócrates, concedido. Y hemos terminado este capítulo. Al fin y al cabo, les pregunto para ustedes, ¿qué es la sabiduría? Y siento que cuando comenzamos a leer, había una persona que tenía mucho dolor de cabeza, una aflicción, pero no dice si se curó de su dolor de cabeza. Ojalá que sí, con estas reflexiones de la sabiduría. Muchas gracias a todos por escucharme este capítulo súper largo, pero no importa, vamos a seguir continuando. Tarde o temprano terminaremos con este libro, Diálogos de Platón. Que todos tengan una excelente tarde, día, noche, madrugada, o por qué no, los que están en otro planeta y que me escuchen, puede hacerlo. Bendiciones a todos y nos veremos a la próxima. ¡Feliz día!